Hoy aprenderemos acerca de las actividades económicas y la importancia de la Iglesia Católica durante la época medieval. ¡Éjele! Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema, escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? Yeah. Comencemos. ¿En qué aspectos influyó la Iglesia Católica durante la Edad Media? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte, que eso ayuda a que seamos más en la clase. En fin, ahora sí, comencemos con la clase. ¡Ey! Y no hagas trampa que te estoy viendo. Me tientas, hagámoslo. ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá. Como bien sabes, hemos estado aprendiendo muchas cosas sobre la época medieval o la Edad Media, que es la época en donde el Imperio Romano fue decayendo por sus malas decisiones y su ambición por más y más poder, y donde convivieron muchísimas culturas con ideas, creencias y estilos de vida muy diferentes, pero que gracias a la libertad que daba el Imperio Romano a esos pueblos conquistados, permitió que convivieran todos estos diversos pueblos y que poco a poco fueran construyendo nuevas creencias y estilos de vida. Tanto fue así que muchos de estos pueblos se unieron para derrocar al Imperio Romano. Pero bueno, hoy hablaremos específicamente de las actividades económicas que predominaban en aquella época. Verás, la principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura, debido a que las poblaciones iban en constante aumento y era su principal fuente de alimentos. Las familias de campesinos eran las más pobres en las clases sociales de aquella época, a pesar de ser quienes trabajaban las tierras y dieron alimento a toda la población. Los campesinos tenían familias muy numerosas y vivían todos en un mismo espacio. Durante esta época era muy común el trabajo infantil, es decir, que los niños realizaran actividades que eran propias de los adultos, aunque a los niños se les asignaban tareas específicas. Por ejemplo, desde los 8 años ya podían ser pastores, es decir, cuidar a las ovejas y a otros animales de granja. Pero al cumplir 10 años ya podían trabajar igual que los adultos. En cambio, las niñas se encargaban de hacer labores domésticas desde que tenían 5 años de edad. Hoy en día, el trabajo infantil es completamente ilegal en casi todo el mundo. En aquella época, el lugar donde vivían se les conocía por el nombre de aldeas, donde habitaban varias familias y eran los encargados de controlar el acceso a los bienes de uso común, como los bosques, los pastizales, las canteras, los pantanos y los ríos. Es decir, todo esto lo compartían y establecían ciertas reglas para utilizar estos espacios, ya sea para trabajar o simplemente para el uso recreativo. Cada aldea tenía sus propias reglas y sus propios líderes internos, pero estos estaban sometidos a los señores feudales y al rey o monarca. Como bien sabes, en aquella época no existían fábricas que hicieran la ropa o los artículos de uso cotidiano. Por ello, existían artesanos que se dedicaban a la elaboración de estos y otros tantos artículos de uso común, como por ejemplo la ropa, los zapatos y herramientas, los cuales se fabricaban en pequeños talleres artesanales, es decir, que los hacían con sus propias manos. Debes saber que la gran parte de la población tenía muy pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo, como joyas, ropa fina y armas metálicas.
Con el Imperio Romano empezaron a utilizar las monedas para el intercambio de productos o servicios. Sin embargo, existían pequeños mercados o ferias donde se podría intercambiar o vender algunos productos. Y en esta época el trueque era muy común, sobre todo con la gente pobre. Y aproximadamente en el siglo X aumentó el comercio entre los reinos europeos, por lo que también se cobraba mayor importancia al intercambio mercantil, con el Imperio Bizantino y el mercado de Medio Oriente, por lo cual empezaron a llegar a Europa productos de India, de Persia y de China, que si bien hoy por hoy contamos con productos que provienen de todo el mundo, pues ni pensar que todo surgió a partir del siglo X. Y te preguntarás, ¿quiénes eran el Imperio Bizantino y el de Medio Oriente? Pues eso lo hablaremos en los siguientes videos. Por lo pronto, hablemos un poco sobre la importancia de la iglesia durante la época medieval. Verás, con el paso del tiempo, los reinos bárbaros, fundados tras la caída del Imperio Romano de Occidente, adoptaron la religión cristiana. Y como consecuencia de este cambio en sus creencias, tradiciones y costumbres, la Iglesia Católica consolidó su autoridad y acumuló riquezas y mucho poder sobre muchos pueblos y gobiernos. Dentro de la Iglesia Católica existió una máxima autoridad que, incluso hasta la fecha, es conocida como el Papa. Y esta autoridad reside en Roma. Algo que tienes que saber es que la Iglesia Católica se extendió por amplios territorios europeos e influyó en todos los ámbitos. Por ejemplo, en lo económico, porque ellos recibían el diezmo de la gran parte de la población, por lo que llegaron a acumular grandes cantidades de dinero y propiedades. En lo social, porque era muy bien visto socialmente el ser creyente, y las personas que no profesaban esa fe eran juzgados severamente. Además, que existía algo llamado como la Santa Inquisición, por lo que el miedo estaba muy presente durante esta época. Además, a los feudos y terratenientes les convenía que sus trabajadores fueran fieles creyentes, porque así tendrían temor de hacer cosas malas. Y si robaban o cometían un acto malo, tenían el deber social de confesarse, y el padre le decía todo a los dueños a cambio de dinero o propiedades o poder. En lo político también tuvo gran influencia, porque la iglesia era una forma de mantener el control sobre la sociedad, por lo que el gobierno y la iglesia estaban muy unidos durante este periodo histórico. Y en lo cultural, porque formaba parte de lo socialmente aceptable. Se cambiaron creencias, se cambiaron tradiciones y costumbres, por lo que la iglesia jugó un papel muy importante en la vida de las personas de todo estatus social durante la época medieval. Tanto era el poder y control de la Iglesia Católica que determinaba en gran parte las actividades de la vida cotidiana, así como los rituales para el nacimiento, como lo son los bautizos, para el matrimonio, como lo son las bodas, y las defunciones al momento de hacer los funerales. Solo por mencionar algunos ejemplos. Existían también los clérigos, que tenían gran influencia en sus comunidades. Por ejemplo, los obispos eran consejeros de los reyes y a veces les daban la autoridad para gobernar ciudades enteras. E incluso los reyes más poderosos eran coronados por el mismísimo Papa. Así de importante era la Iglesia Católica durante la época medieval. También existían monasterios, que eran lugares donde vivían los monjes, que también tenían funciones culturales, porque se copiaban y conservaban los libros. Recuerda que en esta época la educación estaba destinada únicamente a la nobleza, por lo que en la población existían muy pocas personas que supieran leer o escribir.
afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de aprender e ir a la escuela, así es que aprovecha esta oportunidad. Ahora bien, la Iglesia Católica, para lograr mantener su influencia, empezó a perseguir a quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias, y de esta manera se fundó la Inquisición en el año 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Pero eso ya es otra historia. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca de las actividades económicas y la importancia de la iglesia durante la época medieval. En fin, si tienes alguna duda o dato curioso sobre el tema, no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios. Aquí nos encanta aprender y entre todos te leeremos. Muchas gracias por darle like, compartir y suscribirte. Esto ayuda a que seamos más en la clase y podamos aprender mucho juntos. En fin, nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho, toma agua, adiós. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.